buenos días, querido público. Les saluda Camila López. El día de hoy les traemos el segundo episodio del podcast Recreo Literario, conociendo la narrativa ecuatoriana en las décadas de 1960 a 1980. En esta charla nos acompaña Joanela, Daniela, Maite, Melanie, Diego. Empezaremos hablando sobre la narrativa ecuatoriana. La literatura ecuatoriana se ha caracterizado por ser esencialmente costumbrista y en general muy ligada a los sucesos exclusivamente nacionales, con narraciones que permiten visualizar la vida del ciudadano común y corriente. Esto dio paso a grandes autores y ensayistas ecuatorianos, pues abrieron un nuevo camino dentro de la literatura. Hoy hablaremos de César Dávila Andrade. Él nació el 5 de octubre de 1918 en Cuenca. Este poeta, narrador y ensayista ecuatoriano es considerado uno de los escritores más representativos del país. También es señalado como el mayor representante del relato breve ecuatoriano. Su obra se inscribió en el neosurrealismo y el neorromanticismo. En la Biblioteca Simón Rodríguez del Parlamento Andino se conmemora el nacimiento de César Dávila Andrade, también llamado el Fakir. Se lo apoda de esa manera por su aspecto físico y su interés por temas místicos. Su familia era descendiente del general José María Córdoba, héroe de la independencia ecuatoriana. También era sobrino de César Dávila Córdoba, un reconocido poeta y crítico literario. Este gran personaje se cultivó en temas de ciencias ocultas y tonismo y escribió en muchas oportunidades sobre temas místicos que llamaban su atención. Sus primeros empleos fueron como jardinero en la residencia de Carlos Alberto Arroyo del Río en Guayaquil. Luego fue profesor en el Colegio Salesiano Cristóbal Colón, en el que enseñó la materia de literatura. También trabajaba duramente como autor y también como corrector en la Casa de la Cultura en la década de 1940. Se hallaba rodeado de la intelectualidad ecuatoriana. En esa época leía mucho, pero también bebía demasiado, tanto que comenzó a afectar su salud. Se dice que ayudaba a los pobres cuanto podía, aunque eso y su vicio por el licor regularmente lo conducían a casi bordear la indigencia. Nuestro siguiente segmento será hablando sobre sus inicios literarios. César Dávila Andrade comenzó sus aventuras literarias en la poesía desde muy joven, cuando en 1934 dedicó a su primo Alberto el poema La vida es vapor, el primero de que se guarda algún registro. Mientras vivía en Guayaquil, también unió su vocación literaria con su trabajo como profesor. Escribió poesías como Ciudad Oscura y El Canto a Guayaquil. Recordemos que en este periodo también comenzó a escribir relatos, que emprendió con Vinatería del Pacífico. La primera publicación de Dávila Andrade fue en la revista Letras del Ecuador, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en 1945. La fama como autor de César Dávila Andrade arribó cuando ganó las Violetas de Oro, un premio entregado por las fiestas de la Liga de Cuenca en 1945 y 1946. Después Dávila Andrade publicó uno de sus textos más famosos, Espacio me has vencido. Esta obra fue considerada una de las más finas piezas en literatura del autor y del Ecuador en general. Con su pluma logró destacar tanto en la poesía como en la prosa. Sus obras más importantes son Arco de Instantes, 1959. Conexiones de Tierra, 1961. El huracán y su hembra, 1962. En un lugar no identificado, 1963. La corteza embrujada, 1966. Poesías del amor, 1967. También tuvo relatos como Vinatería del Pacífico, 1948, Abandonados en la Tierra, 1952, 13 relatos, 1955, Cabeza de Gallo, 1966. Ahora escucharemos uno de los poemas más destacados de nuestro querido autor, Boletín y Elegía de las Mitas.
Pachacamac, Señor del universo, nunca sentimos más helada tu sonrisa, y al páramo subimos desnudos de cabeza a coronarnos llorando con tu sol. Pachacamac, 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 tú que no eres hembra ni varón, tú que eres todo y eres nada, como el venado herido por la sed te busco, y solo a ti te adoro. Pachacamac, si tan solo supieras, amigo de mi angustia, cómo pegaban sin razón. Indio, capizayo al suelo, indio, calzoncillo al suelo, indio boca abajo, cuenta los azotes. 1, 3, 5, 7, 25, 75. Así aprendí a contar con mi dolor y mis llagas en tu castellano. Y luego, levantándome y sangrando, tenía que besar mano y látigo de verdugo. Yo se lo pague, amito, decía, de dolor y de tristeza. Y ahora vuelvo. Esta tierra es mía, mía, mía para adentro como mujer en la noche, mía, mía para arriba, más allá del gavilán. Vuelvo, álzome, levántome del tercer siglo de entre los muertos, y de los muertos vengo. Yo soy Juan Antampan, Yotam. Yo soy Blas de Aguascos, Yotam. Esta tierra es mía. La tierra se mueve con todas sus caderas, sus vientres y sus mamas. Yo soy el indio ecuatoriano. Vengo a reclamar mi heredad. Pachacamac, aquí estoy, aquí estamos, aquí estoy. Sin duda, uno de los grandes poemas que pudimos haber escuchado. Momento de continuar con opiniones de nuestros integrantes. Empezaremos con Joanela. Cuéntenos, ¿qué cree que nos supo expresar este poema? Expresa el contexto, los escenarios, los pensamientos y las emociones que despiertan la sensibilidad del poeta. Nos gustaría saber qué entiende por elegía la señorita Daniela. Yo creo, la elegía es una poesía lírica que designa un poema de lamentación. Melanie, ¿qué es lo que nos relata este bello poema? Relata el sufrimiento y la lucha de los indígenas ecuatorianos, obligados a trabajar sin numeración, bajo el sistema de las mitas durante la época colonial. Diego, coméntenos, aparte de este poema, ¿cuál más ha sido uno de sus favoritos? ¿En qué lugar? Tarea poética. Infancia muerta. Podemos resumir que a pesar de que su vida terminó, la influencia que tuvo la obra de César Dávila Andrade fue grande, principalmente en las letras, pero también en otras áreas. Su nombre no solo fue conocido dentro de las fronteras ecuatorianas, sino también en el resto de Latinoamérica. En el siguiente segmento hablaremos de cómo fue la personalidad de este poeta, narrador y ensayista. Un hombre escurridizo, ensimismado, pero dotado de bondad, ternura y una gran sensibilidad para captar el lado poético de la vida diaria. Desde joven César Dávila Andrade se interesó por las ciencias ocultas y fue parte de logias y sociedades herméticas como los Rosacruces. Siempre llevaba consigo textos al que él mismo llamaba libros raros, relacionados con magia. Su guía dentro del rosacrucianismo fue el coronel ecuatoriano José Gómez. Otro de los pasatiempos de Dávila Andrade fue el hipnotismo. Con el yoga mantenía un cuerpo muscular, aunque muy delgado, por eso surgió su apodo, el Fakir, además por la costumbre de comer poco y beber mucho. El gusto por los temas místicos y hermáticos se manifestó en la obra literaria de César Dávila Andrade, tanto en su estilo como en sus temas. En este último segmento conversaremos sobre su trágica muerte. Murió el 2 de mayo de 1967 en Caracas, Venezuela. El escritor se quitó la vida tras un arrebato ansioso provocado por sus frecuentes crisis matrimoniales.
Su carácter ansioso e inestable, que siempre jugó en su contra, le condujo a la muerte. Llamó por teléfono en repentinas ocasiones a su esposa Isabel, de quien se había separado el 23 de abril del mismo año. Al no recibir respuesta alguna, decidió quitarse la vida frente al espejo. El autor fue enterrado en suelo venezolano y los intelectuales de su círculo se encargaron de construirle un mausoleo apropiado. César Dávila Andrade parecería cerrar el drama de un poeta maldito. Junto a su cadáver se encontró su pensamiento postrero. Nunca estaremos verdaderamente solos si vivimos dentro de un mismo corazón. Esta extraña muerte de César fue inspiración para Don Ovidia, quien pudo escribir la obra La Gillette. La pueden escuchar y conocer más sobre esto en el episodio anterior. Y con estas palabras terminamos un episodio más de este recreo literario, recordando que es uno de los grandes poetas de Latinoamérica y creemos que su legado merece más atención. Esperamos que hayan aprendido mucho con este podcast y que hayan descubierto algo nuevo sobre este personaje, el cual es César Dávila Andrade. En este último segmento conversaremos sobre su trágica muerte. Murió el 2 de mayo de 1967 en Caracas, Venezuela. El escritor se quitó la vida tras un arrebato ansioso provocado por sus frecuentes crisis matrimoniales. Su carácter ansioso e inestable, que siempre jugó en su contra, le condujo a la muerte. Llamó por teléfono en repentinas ocasiones a su esposa Isabel, de quien se había separado el 23 de abril del mismo año. Al no recibir respuesta alguna, decidió quitarse la vida frente al espejo. El autor fue enterrado en suelo venezolano y los intelectuales de su círculo se encargaron de construirle un mausoleo apropiado. César Dávila Andrade parecería cerrar el drama de un poeta maldito. Junto a su cadáver se encontró su pensamiento postrero. Nunca estaremos verdaderamente solos si vivimos dentro de un mismo corazón. Esta extraña muerte de César fue inspiración para Don Ovidia, quien pudo escribir la obra La Gillette. La pueden escuchar y conocer más sobre esto en el episodio anterior. Y con estas palabras terminamos un episodio más de este recreo literario, recordando que es uno de los grandes poetas de Latinoamérica y creemos que su legado merece más atención. Esperamos que hayan aprendido mucho con este podcast y que hayan descubierto algo nuevo sobre este personaje, el cual es César Dávila Andrade. Esperamos que hayan aprendido mucho con este podcast y que hayan descubierto algo nuevo sobre este personaje, el cual es César Dávila Andrade.